Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de junio del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un escriba se acerca a Jesús, un hombre docto en la ley, sí, un escribiente, no eran muchos los que sabían leer y escribir en Israel. El pueblo de Israel, bajo la ley tal cual la estaban enseñando los religiosos, se había agrandado de manera tal que eran más de 600 los mandatos, estatutos y preceptos bajo los cuales ponían al pueblo, olvidando, claro, lo esencial, lo más grave de la ley, el amor. Esto lo enseñaban y lo exigían del prójimo. El cumplimiento sistemático de tantos mandatos, lo que hacían un yugo pesado, una carga pesada para todos ellos. Qué lejos del amor verdadero, qué lejos de la entrega al otro, qué lejos de la solidaridad, de la verdadera caridad, del amor ágape, del amor de caridad, del amor a Dios. Este escriba había escuchado la discusión de Jesús, los diálogos de Jesús con aquellos que le preguntaban. Lo vimos en el Evangelio de ayer, hermanos, cuando le preguntaron a Jesús los saduceos a propósito de la ley del levirato, en la cual Moisés, según entendían ellos, mandaba que la mujer que había quedado viuda debía casarse con el hermano del que había fallecido, y así sucesivamente los 7 hermanos, que tal eran los que finalmente se casaron con la mujer, y todos murieron sin dejar descendencia, lo que era en definitiva el mayor objetivo. Y le preguntan de quién sería entonces esposa en la resurrección, dado que los 7 la habían tenido por esposa. Y ahí estaba el tema, la ignorancia de estos saduceos y de tantos religiosos acerca de la escritura sagrada, de lo que nos está diciendo, cuál es el sentido espiritual, el sentido de vida que le da Dios. Ignoraban la escritura y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la luz del amor de Dios que nos ilumina y nos guía a la plenitud de la verdad, y la plenitud de la verdad es la vida, y la vida en el amor. Por eso cuando le pregunta el escriba a Jesús cuál es el principal mandamiento, ¿qué le dice Jesús? ¿Cómo lee el escriba? ¿Qué está escrito? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, y a Él lo amarás por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el siguiente mandamiento, que es semejante al primero, ¿qué nos dice? Amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se resume
se sintetiza toda la ley y los profetas, la vida en definitiva, la vida que procede de Dios y que Dios, por el infinito amor con que nos ama desde el principio, instala en cada uno de aquellos que verdaderamente le creen, lo reciben ese amor, y con ese amor que procede de Dios, el amor que en ellos genera el amor al prójimo, el amor al que tienen al lado, también amamos al prójimo. Pero tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios nos ama por sobre todas las cosas, por sobre toda la creación. Por sobre todo lo creado, Dios ama al hombre, al que hizo a imagen y semejanza suya. Uno dice muchas veces, y los ángeles, las criaturas espirituales, la mayor creación de Dios, sí, pero como dice la carta a los hebreos, hermanos, ¿a qué ángel le dijo, como le dijo a Jesucristo, a Jesús, el Señor, siéntate a mi diestra? ¿A quién sienta a la diestra el Señor? ¿A quién tiene destinado el Señor para compartir la gloria final en la morada eterna, en la morada de la vida, en la morada del amor de Dios? El apóstol Juan nos dice en una de sus cartas, ninguno diga que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien ve. Porque si no amamos al prójimo, al que está al lado, al próximo a nosotros, a quien vemos y en quien tenemos en quien depositar de modo inmediato, cercano, el amor de Dios que recibimos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Nuestra relación con el prójimo, nuestro amor en todas nuestras actitudes, gestos, conductas, nuestro amor finalmente como testimonio de la presencia de Dios y del amor de Dios en nosotros, se manifiesta en nuestra relación vincular con el otro, con el prójimo. Ahí donde verdaderamente amamos a Dios, porque mostramos el amor de Dios y hacemos del otro una persona que lo reciba a través de nosotros ese amor, y que además lo vuelque también en su vida de relación, mostrando ese amor infinito del Dios que nos ama, hasta llevarnos a la plenitud del mismo, hasta la plenitud de la vida en el amor. En la morada de Dios, en donde habitaremos con el Señor eternamente, sí, en esa gloria que el Señor nos promete para todos aquellos que fiel y firmemente seguimos su palabra y somos dignos de estar en la presencia de su gloria en el día de esa manifestación, que será el objetivo de toda criatura que proclama la palabra de Dios, de toda criatura que verdaderamente hace aquello que proclama, porque surge de un corazón donde está instalado el amor de Dios, donde Dios habita y reina, porque es un corazón que ha abierto sus puertas, que lo ha recibido y que resulta ser finalmente, mientras estamos en este mundo, la habitación que Dios quiere, que Dios busca, en lo más íntimo de nuestro ser, en lo más íntimo de nuestra alma. Estaba recordando un pasaje, esto que nos enseñó el Señor, ¿no es cierto? Recordemos que el día jueves, el día que el Señor instaura la Eucaristía, la última cena, un pasaje de la Lectio Divina nos decía de tal manera esto, que recordamos muchas veces, hermanos, y que nos sirve también como conclusión a propósito, una de las tantas. Sabemos que la conclusión finalmente es el amor verdadero con que amamos, en espíritu y en verdad, a nuestro prójimo y a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios. ¿Qué nos decía cuando el Señor participa de su cuerpo y de su sangre en la última cena a los suyos, a los que fueron sus apóstoles? Tarde de Jueves Santo, luego que hubieron cenado, acabada la figura, comenzó lo figurado. Fijemos en esta conclusión: haga fiesta cielo y tierra, haga fiesta lo creado, que Dios no cabiendo en ellos, en mi alma se ha encerrado. ¿Está en su alma el Dios del amor, el amor de Dios? ¿Lo manifestamos en nuestra relación? Sí, es la manera de hacerlo, en nuestra relación de amor con nuestro prójimo.
con nuestros hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, uno se preguntaría, ¿cómo puedo, si se puede decir, argumentar que Dios me ama? Y uno diría, porque el amor de Dios busca siempre la felicidad de cada uno de nosotros, a tal grado que pone su propia vida por nuestra felicidad, muere en una cruz. ¿Cómo no amarle? ¿Y cómo no amar con ese mismo amor que hemos recibido de Él? Pero muchas veces, quizás consciente o inconscientemente, podemos herir a los demás sin darnos cuenta, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Por eso ayer comentaba una hermanita en la fe, tenemos que estar muy atentos a lo que hacemos, a lo que decimos, que todo sea con amor, por el bien del otro, respetando al otro. Es como se ama, y como se ama al otro, se ama a Dios. Mostremos entonces el amor a Dios a través de nuestro amor al prójimo. El núcleo del amor es el perdón. Dios nos perdonó, y pongamos el ejemplo del que puso la vida por todos nosotros. Nos amó hasta gustar la muerte por todos. ¿Y qué dijo en sus palabras finales respecto de aquellos que lo mataron? De la manera en que lo hicieron: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Tenemos que tener estas cosas en cuenta siempre. El verdadero amor tiene como núcleo el perdón. El perdón y el amor son aquello que Dios ha hecho en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, de amor, de esperanza, tu espíritu, Señor, tu poder en el amor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.